estar manteniéndola viva en las actividades. Hemos tenido actividades que el año pasado, en el mes de junio, hicimos 30 actividades. Ahora, hoy venimos de estar reunidos con el presidente de la Universidad de La Plata, ayer firmamos un convenio con la Universidad Católica. Es decir, estamos muy activos, vamos a hacer el debate con los candidatos a intendente. El Colegio de Abogacía de La Plata nos propuso hacerlo en conjunto con el Círculo de Periodistas en octubre, para la elección de octubre, así que tenemos un montón de actividades. Así que agradecerle a usted, sabemos de su predisposición y bueno, éxitos en la charla. Bueno, y ahora, no sé si Félix Lugones quiere decir algo en nombre de la cátedra. Simplemente agradecerle al doctor que se haya acercado hasta aquí, hasta el Círculo de Periodistas, y en nombre de la Cátedra Libre de Periodismo y Comunicación Mariano Moreno, le damos las gracias y esperamos su palabra. Y ya está, con esto terminamos el protocolo. Bueno, no, la idea de esta cátedra o de este ejercicio pedagógico informal, asistemático, nace de una inquietud que es la de un poco actualizarnos como periodistas en la comprensión de textos. Creo que los periodistas somos los más obligados justamente a comprender los textos que después se tienen que informar, divulgar y compartir con la comunidad. Un poco la mecánica de esta cátedra es la de escuchar atentamente la exposición del docente a cargo, en este caso el doctor Leandro Vanegas, camarista civil en el Departamento Judicial de La Plata, y después de a poco ensayar en algunas pausas la comprensión de esos conceptos que se van a estar, bueno, una especie de juego. Acá no es un examen final ni nada que se le parezca, sino simplemente después salir, como dicen algunos amigos, distintos que como entramos justamente a este ámbito literario. Así que bueno, doctor Leandro Vanegas, todo este espacio es suyo. En principio agradecerles no solo la presencia, sino la divulgación y el interés. Con Martín López Lastra venimos trabajando hace mucho tiempo y tenemos un trabajo, no el mío, sino el de él, que considero absolutamente valioso, porque a veces yo, además de mi actividad judicial como camarista civil y comercial en La Plata, la actividad docente, adapta un montón de las cosas que uno hace con el desconocimiento técnico de la profesión periodística. Él me ayuda un montón en esas adaptaciones, así que personalmente me parece muy valioso. Y después, para mí, ni hablar, que es un orgullo estar acá, y me parece que esto puede ser un lindo punto de partida. Obviamente pueden contar conmigo para lo que necesiten en función a los tiempos, pero es importante que podamos ir de a poco desarrollando algunos términos, algunas aproximaciones que tienen que ver con el derecho, pero que tienen que ver con la vida en común de cada uno. Siempre parece a veces, por suerte ahora está más cercano el derecho y el juez, la figura del juez a la gente. Antes parecía que estaban en un pedestal. De hecho, nuestros edificios mantienen esa característica, esa impronta, pero la función del juez es mucho más cuerpo a cuerpo, que es muy importante, y para eso también es necesario que nos entendamos entre nosotros. Sí, por eso la primera de las páginas o de la primera que le presentaba tiene que ver en este cambio de paradigma que se está dando poco a poco, que prescinde de las cuestiones partidarias o políticas partidarias, sino que nos abraza a todos, que es este cambio de paradigma entre la visión jurídica y la redacción jurídica complicada, alejada del entendimiento popular, plagada de latinazgos, de palabras
que solo se utilizan en derecho o en cuestiones muy particulares, cuando en realidad podemos usar sinónimos y cuestiones más entendibles, que es lo que empezamos a hacer por lo menos algunos jueces. Una de las cuestiones prácticas al respecto es justamente lo de los latinazgos, porque ustedes como periodistas muchas veces acceden a sentencias o a resoluciones judiciales y dicen, bueno, vamos a leerla para interpretarla y dar la noticia. A veces está plagada de cuestiones que son confusas para el común de la gente o que no se entienden directamente, porque decimos, no, el acuo dijo en lugar de decir el juez de la instancia anterior, o decimos, hay algunos que ya son conocidos, la indubio pro, ya sabemos que en caso de duda en favor de, entonces tenemos indubio pro reo en favor del acusado, indubio pro consumidor en favor del consumidor. Ahora, hay palabras en latín que se nos escapan o se escapan al común de la gente, y eso es importante que lo veamos. Y ir separándonos, y esto es más parte de la justicia que del periodismo, ir separándonos y dejar de lado esa visión tradicionalista, si se quiere, hasta a veces sectaria, en donde solo nos vamos a entender entre nosotros, para pasar a un paso posterior y que nos entienda todo el mundo. Para que nos entienda todo el mundo, obviamente, los medios de comunicación son fundamentales. Si nosotros no podemos llegar a nuestro intermediario, digamos, que es el medio de comunicación, difícilmente podamos tener una visión de justicia más cercana. Por eso es tan importante la visión de acceso a la justicia y el lenguaje claro. Me parece que el acceso a la justicia tiene algo muy importante también, que es moderno, y es que hay un acceso mucho más irrestricto y generalizado a la justicia, que eso se marca estadísticamente, pero que es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, hablaba eso a modo de introducción, lo que les referiría a los latinismos o latinazgos, cuando usamos, yo había puesto palabras ad hoc, es decir, designado ad hoc, al efecto, ad hoc, o sí, pero cuando uno lee, o affecto societatis, son dos personas o dos o más personas que concluyen en la necesidad de formar una sociedad y de mantenerla. Entonces, tratar de entender y tratar de este lado usarlo en una menor medida. Tenemos ahora una serie de conceptos generales. Yo lo dividí entre algunos conceptos generales, algunos conceptos que tienen que ver con familia, algunos conceptos comerciales y algunos conceptos de defensa del consumidor. Ahí está el verdecito, conceptos generales, y debe ser la 4. Conceptos generales. La 4. Ahí está. Y ya arrancamos con la 5. Perfecto. Demanda y reconvención. Primero, a veces parece obvio ¿qué es una demanda? Bueno, fulanito demandó a menganito. El acto de la demanda técnicamente es un acto jurídico y judicial, ¿sí? Donde, como les digo ahí, es judicial y procesal, donde una parte, que le vamos a llamar actora, reclama algo, y el objeto lo constituye un conjunto de afirmaciones idóneas para iniciar y dar contenido a un proceso. ¿Qué significa esto? Cuando demando a alguien, digo, reclamo a fulanito de tal por tal motivo y fundado en X norma, ¿sí? Obviamente que después se usa vulgarmente o en forma más ampliada la demanda como un reclamo en general. Ahora, la demanda técnicamente es el acto jurídico procesal de iniciar, de ir a tribunales o, en este caso se puede hacer en modo electrónico también ahora, de iniciar un reclamo. Cuando hablamos de contestación o reconvención, es lo mismo. Contestar, damos nuestra visión, la otra parte da su visión de los hechos, que se puede contraponer completamente, parcialmente, o estar de acuerdo. En el caso se daría una cuestión de allanamiento, que es otro de los términos. Es decir, A demandó a B por X cuestión, B se allanó, que significa, dijo, tenés razón, tengo que cumplir. Ahora,
Cuando reconvengo la demanda, el otro no se limita a contestar, sino que no solo que contesta, sino que contraataca. Es decir, te demando por, vamos a ver más adelante, por prescripción adquisitiva. Hace 20 años que estoy en un inmueble y considero que es mío. Por el paso del tiempo, posesión pública, pacífica, uso capión. Se presenta el demandado y dice, no solo que no, sino que yo soy el dueño y devolvémelo. No solo que me defiendo, sino que te reclamo que me devuelvas. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la reconvención y la contestación. Es, como les decía, excede a la mera defensa del demandado y se trata también de una mezcla en el mismo proceso de dos pretensiones, ¿sí? Y no de una pretensión. No. La barra de abajo es. Nada grave. Por suerte. Nada que no podamos. Bueno, demanda y reconvención. Sí. Es bastante simple. Vamos a la siguiente porque hay cosas que tienen que ver. Yo sé que armamos un panel penal y uno civil y comercial, pero hay cosas que se juntan. Sentencia firme. Lo vemos todos los días en las causas de corrupción. En este puede ser candidato, este no. Los rugbyers van presos, no van presos. El caso de Cecilia. Sentencia firme. ¿Cuándo hay sentencia firme? La sentencia firme es cuando se da en varias cuestiones. Una es cuando la resolución de la instancia, cualquiera fuera la instancia, ha sido consentida por las partes, expresa o tácitamente, o cuando se trata de una sentencia inapelable, digamos que no se puede recurrir más, o ha sido revisada por el último tribunal que puede jerárquicamente intervenir en la causa. Ahora les explico cada una de estas cosas. Cuando una resolución de la instancia, ¿cómo es la instancia simple en tribunales? Es como una escalera, donde vamos peldaño a peldaño. Vamos a tener el juzgado de primera instancia. Cuando en primera instancia alguna de las partes no está conforme, va a recurrir a la Cámara de Apelaciones, segundo escalón. La mayoría de las veces de la Cámara de Apelaciones no nos liberamos porque ir al próximo escalón es algo más privativo y tiene que cumplir con un montón de requisitos. Por ejemplo, monto, gravedad institucional, lo que fuera, que es el tercer escalón, tercer y último, en principio, que sería la Corte. En nuestra provincia iríamos a la Corte Suprema, a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y tendríamos la posibilidad de una cuarta instancia en la Corte Nacional. Ahora, entonces, ¿cuándo va a ser firme? Cuando la resolución de la instancia, en cualquiera de esos escalones, las partes las consintieron. ¿Qué la consintieron? En tiempo idóneo no dijeron, che, estoy en desacuerdo, mándamelo arriba. Expresa o tácitamente. Expresa, es decir, consiento o tácitamente dejo pasar el tiempo. O cuando se trata de una sentencia inapelable, hay sentencias que son inapelables o que no llegan a cierto grado, fundamentalmente las civiles y comerciales, cuando hay un reclamo monetario, de dinero, si no llega a cierto monto, es inapelable. O ha sido revisada por el último tribunal que puede jerárquicamente intervenir en la causa. Esto es lo que vemos todos los días. Dice, no, es culpable, pero todavía no tiene sentencia firme de la Corte Nacional, último tribunal. Caso paradigmático, sacando las cuestiones ideológicas que no interesan acá, pero damos un caso, el caso del expresidente Menem. Está condenado. ¿Cómo puede seguir siendo candidato si está condenado? Sí, estaba condenado en primera y segunda instancia, no estaba condenado, estaba recurrido a la Corte y la Corte no había dictado su fallo. Ahora, ¿por qué en muchos de los proyectos políticos actualmente de distintos medios y distintas campañas dicen, bueno, vamos a reducirlo, no se va a poder ser candidato, la ficha limpia va a ser si está condenado por una doble instancia, por una Cámara, y después si sigue el trámite no importa, pero ya tenemos dos escalones, digamos, que dictaron el fallo. Por eso es muy importante la definición de sentencia firme. Y también la definición de sentencia firme tiene que ver con la obligatoriedad en el derecho común. Vos sabés que me comí un juicio porque pasó esto, el otro, me llevé por delante uno, no lo vi, me hice un juicio, y voy a la abogado, ¿cuándo le tengo que pagar? ¿Cuánto le tengo que pagar?
cuando la sentencia, salvo que haga un arreglo antes, cuando la sentencia esté firme, cuando no tenga posibilidad de ser recurrida. Como le dije, está relacionado con los recursos de apelación y casación. Pueden ser cámara de apelaciones y corte. Acuérdense que en el órgano, en la instancia penal, intermedio en esta escalinata, en estos escalones que le dije, van a tener el tribunal de casación, es decir, van a tener apelación, casación y corte. ¿Sí? Igual casación significa apelación. Tenemos sentencia. Si cualquier duda o consulta o interacción me van diciendo. No, a mí me quedé pensando en el tema de la doble instancia y esta ley famosa que se puede llegar a dar de ficha limpia, que Sí. diga doble instancia, que esté confirmada. ¿Puede haber alguien que reclame algo por el lado de la inconstitucionalidad, digo? Sí, Que pueda haber una interpretación, un debate fuerte con eso. Sí, puede ser. Puede ser porque el que no es culpable es inocente. Y si la sentencia no es firme, fundamentalmente en cuestiones penales no son culpables. Ahora, Me están restringiendo mi derecho político cuando todavía no está firme la sentencia, ¿no? un derecho se estaría limitando un derecho constitucional. Ahora, lo que no debemos olvidar es que los derechos constitucionales son conformes a las leyes que reglamenten su ejercicio. Otra vez volvemos a la división entre el derecho a huelga y el piquete, según las normas que reglamenten su ejercicio. De hecho, siempre en la facultad, ¿cómo te explican? ¿Cómo se aplica que después en la práctica es muy difícil? Y viste, cuando en tu casa, cuando sos chico, te dicen que tus derechos llegan hasta donde empiezan el del otro. Bueno, eso sería las leyes que reglamenten el ejercicio del derecho constitucional. Sí, el tema de Nair Galarza, ¿es sentencia firme? El tema de Nair Galarza. Nair Galarza, la chica que mató a un muchacho en... Ahí es planteada una revisión ahí ante la Corte Suprema. Hay una revisión ante la Corte Suprema. Ahora, el caso de Nair Galarza, por ejemplo, tiene una cuestión extra. Hay una sentencia firme, que eso es mucho más discutible. Hay una sentencia firme y la condenada dice, me sentenciaron, pero ahora yo me acuerdo que en realidad los hechos fueron diferentes. Y es difícil. Es difícil. Lo que pasa, que vamos a ver otra cosa que yo no les puse, me parece eso es hasta para algo más específico. Hasta dónde el derecho y la perspectiva de género es idóneo para modificar cuestiones. Obviamente que la perspectiva de género va a tener que ver siempre cuando una persona, en ocasión de su condición física o sexual, sufre de determinada cuestión, ¿sí? No cualquier cosa es derecho a género. Y además yo siempre digo que el derecho a género está muy emparentado con el género femenino, pero es el género, cuando en oportunidad de género las personas homosexuales o con diferente orientación sexual que sufren a partir de su condición en perspectiva de género. Entonces ahí Galarza recurre en un fallo diciendo no, en realidad protegía a mi padre, pero le tenía miedo, perspectiva de género. Entonces revisarlo a partir de ahí. Doctor, y quizás lo llevo a otro lado, pero el caso de revisión de casos juzgados, digamos. Cosa juzgada. Sí. ¿Tiene algo que ver eso? La revisión de la cosa juzgada es muy limitado, porque hay pocas formas de revisar la cosa juzgada. Se llama, volvemos a término difícil, la cosa juzgada irrita. Es cuando en el medio hay una cuestión de una gravedad, que puede ser un engaño, un desconocimiento, algo que sea disruptivo a la causa judicial y que requiera de una revisión por una cuestión específica que vamos a repetir mucho en un montón de cosas, que es la gravedad institucional. Es decir, no ante cualquier fallo y no ante cualquier nueva noticia, digamos, se puede revisar una cosa juzgada. Porque la cosa juzgada también tiene que ver con la función
de la justicia como derecho constitucional. Es decir, te juzgo una vez, si no, no termino más. ¿Sí? Y además estaría vigente a los cambios sociopolíticos, digamos, de la sociedad y por supuesto, de la política, que es inescindible. A veces uno intenta separar las cosas, pero los vaivenes políticos y los vaivenes sociales cambian. ¿Sí? Siempre a mí me gusta darles ejemplos. Hay una cosa, los delitos de lesa humanidad han tenido cambios sociopolíticos desde ser juzgados, a ser limitado su juzgamiento, a ser declarados imprescriptibles, a volverlos a juzgar. ¿Sí? Y ese camino va a tener que ver mucho con una extrema gravedad institucional y no con el camino real que puede transitar cualquier proceso, que si me dijeron, che, terminamos acá, digamos legalmente, yo a veces lo paso a términos muy legalmente, terminamos acá, cosa juzgada. La cosa juzgada a partir de la sentencia firme. Bueno, el próximo, una relación otra vez. No es civil, pero otra vez. No me acuerdo el artista de televisión, si es que lo denunciaron, si es culpable, no es culpable. D'Artés, Juan D'Artés. Es un seudónimo, pero sí. Juan D'Artés y el otro más de ahora. Jay Mamón. Jay Mamón. El delito está prescripto, ¿qué querés que haga? Dicen, ¿no? Bueno, ¿qué es la prescripción? En lo concerniente a la adquisición, la prescripción puede ser para adquisición o para pérdida de derechos. Para adquisición, ¿cuál es la vedette de la prescripción por adquisición? La usucapión, lo que hablábamos recién. Ocupo un terreno 20 años. Con ánimo de dueño, 20 años, de forma pública, pacífica e ininterrumpida, adquiero un derecho por prescripción, se lo prescribo al otro, lo adquiero yo y se lo quito. O pérdida de derechos, el tiempo interviene en conjunción con otros factores mediante la institución de la prescripción. Este es el paso del tiempo. Es el medio por el cual, en ciertas condiciones, el transcurso del tiempo opera para la adquisición, modificación o pérdida. Como les dije, puede ser adquisitiva o extintiva, que también se llama liberatoria. ¿Por qué se llama liberatoria? Porque es la prescripción. Por el paso del tiempo, a todo evento se afecta. Acuérdense, Juan D'Artés. Le dice, no sé si es culpable, inocente, pasó el tiempo, zafate. ¿Sí? Igual hay toda una discusión respecto de efectos mediáticos, ¿no? Por eso otro tema es. Claro. Lo que pasa... Todo lo concerniente a la pérdida de derecho, ahí hay un daño que sufre una persona. Yo no me refiero a nada porque no sé de derecho, pero que Juan D'Artés pueda volver a trabajar como trabajaba antes, o sea, Mamón, en el caso. Claro. Lo que sucede ahí que es algo genérico de la relación entre la justicia como he visto ampliamente, los dos lados del mostrador, como dicen, los operadores de justicia, los abogados, los jueces, los empleados judiciales y los medios de comunicación. ¿Cómo esa conjunción hace que la noticia salga a la sociedad? Porque si no dicen, no, la verdad que el periodismo, mirá lo que hace. Sí, a veces sí, cierto sector del periodismo puede dañar una posición particular. Bueno, ahí tenemos dos discusiones, hasta dónde el daño es justificable. Digamos, a veces la información trae necesariamente como una consecuencia necesaria el daño a alguien, pero si esa información tiene una característica de interés público, y bueno, es el costo que hay que pagar. Ahora, cuando hay cierto ensañamiento, y también digo de todos los operadores de justicia. Como ustedes ven, antes en los medios no era tan habitual que una de las partes centrales serían el abogado de fulanito, el abogado de mecanito, el fiscal, el juez. Que eso también es una cuestión ideológica. Ideológicamente para mí los jueces hablamos por nuestra sentencia, por más antiguo que suene, y los abogados tienen que hablar más en el expediente que en los medios de comunicación. Ahora, cuando se arma esa ensalada, es difícil separar lo jurídico de lo que no lo es. ¿Sí? Ustedes ven, volvemos a casos que son los más resonantes, que son los penales. En el caso del juicio a los Rugger, ya son todos unos asesinos, cuando era claro que
el que veía parte del proceso o escuchaba lo que decían del proceso, que era muy difícil que todos sean culpables. Después terminó siendo una especie de boomerang porque a la mitad o menos de la mitad resulta que no tuvieron la misma culpabilidad o el mismo grado de participación que otros. Ahora, como se hace para volver atrás de ese daño no jurídico, digamos, y es más complicado. Doctor, ¿y ustedes los jueces, digamos, se sienten presionados a veces por los medios, así cuando los abogados van a los medios y hablan de las causas y demás? Me parece que es muy, muy personal. En el caso mío particular, que me ha pasado en algunas oportunidades, no, porque uno cuando elige la profesión sabe lo que la profesión trae consigo. Y muchas veces lo que trae consigo son elementos de presión o intentos de elementos de presión de distintos sectores y adaptarse a circunstancias que a veces no son las mejores. En el caso mío particular, por ejemplo, no sé si se acuerdan, hay una de las causas grandes de toma de terrenos en Guernica, eran dos causas grandes. Una de las causas civiles, de una cautelar, la tuvimos nosotros en acá. Bueno, tiene sus cuestiones y tiene su trascendencia. Yo soy juez que voto en el concurso preventivo de Gimnasia de La Plata, que para la ciudad de La Plata es absolutamente caro a los sentimientos de gran parte de la ciudad. Yo no estaba como juez, pero la quiebra del Club Racing. Son cosas que llevan. Y después hay cuestiones que no son las mediáticas más importantes, pero sí que tenemos para ver acá también cuestiones de familia y relacionados de familia o relacionados. Y una preguntita con el tema de los abogados, ¿no? Sí. Los abogados, ¿está bien que vayan a los medios y a veces te planteen cosas que tendrían que plantear en las causas, digamos? No. Es una cuestión particular. Puedo opinar, para mí no. Para mí no está bien. ¿Por qué? Porque desvirtúa, más allá que el proceso va a seguir igual. Sí. Pero a veces, decir, no, porque yo dije y yo presenté, y en realidad muchas veces van a ver que si consultan en tribunales lo que dicen no es lo mismo, o ni siquiera es. Claro. Y me doy la libertad a veces, porque a veces es difícil hablar. Yo pasé de abogado en el ejercicio liberal de la profesión a juez. Así que ejercí antes. Para mí el ejercicio del derecho debe estar circunscripto, no es que vale todo. Y hay en este gremio, digamos, al cual pertenezco, por supuesto, a veces hay algunas veces en las que se superan los límites que no es lo ideal, pero no en contra de la justicia, más en contra de la sociedad y en contra de la noción de justicia, ¿sí? Lo mismo pienso de los jueces jueces o funcionarios públicos que se exponen demasiado. Creo que nosotros tenemos como una característica necesaria tratar de exponernos lo menos posible, porque lo que tenemos que hacer es dictar decisiones ecuánimes y capaz que justas es muy ambiciosa la palabra, pero sí tratar de tender con el mayor de los esfuerzos a la justicia. Entonces, la utilización de los medios a veces es medio complicada y las cámaras llaman la atención. Entonces, es un poco y un poco. Yo quería agregar el tema hablando de presión. A mí me encantó una respuesta que dio Maradona una vez en conferencia de prensa, era director de la selección. Y no sé qué periodista le preguntó, pero ¿no es demasiada presión que le está dando al jugador por tal cosa o tal presión por lograr tal resultado? Mira, hermano, presión es el que se levanta a las 5 de la mañana para ir a vender pastillas para darle de comer a su familia. Así que lo nuestro no es presión. Impresionante. Claro. Filosóficamente impecable. Claro. Y además que uno se prepara para ejercer lo mismo. La función del periodista es lo mismo. A veces tienen que dar noticias que después hay que aguantar el chubasco.
Sí, sí. Sí. Y a veces a uno, en esto, es algo que tenemos en común. A veces tenemos que dar noticias, en este caso tomar resoluciones, que a veces personalmente no nos gustan, pero es lo que corresponde, ¿sí? No siempre decimos y hacemos lo que nos gusta o lo que quisiéramos o lo que nos parecería, digamos, más divertido. Muchas veces las decisiones que tenemos que tomar son complicadas, son complejas, no son las que nos gustarían, digamos, fuera de nuestra profesión. Pero bueno, son cosas a las que nos preparamos. Bueno, la prescripción, eso, pérdida del derecho por el paso del tiempo, tiene relación con la siguiente, que es caducidad. A veces se toman como si fueran sinónimos, y la prescripción y la caducidad son términos diferentes. Están relacionados, pero son diferentes. La caducidad también es por el paso del tiempo, pero es un límite temporal para exigir ciertos derechos y acciones legales. ¿Qué pasa? ¿Dónde lo podemos ver en la práctica? Generalmente es cuando nosotros tenemos la facultad de hacer un reclamo, pero no lo hacemos en tiempo oportuno. Me debe 2.000 pesos, me firmó un convenio de pago y yo me lo debe, me presento dentro de 15 años a que me los pague. Bueno, ya caducó la oportunidad en que lo presente, porque la prescripción según el documento puede ser 2, 5 o 10 años, ¿sí? Esa es la diferencia entre la prescripción y la caducidad. La caducidad también lo que tienes dentro del mismo proceso. Yo inicio un proceso y después me olvido del proceso. Si pasan los términos legales correspondientes, caduca. Medida cautelar. Sí, acá hay un problema que como no se podía dictar, no pude corregir eso, pero no importa. Bueno, no importa. No importa. Médica puse, ¿no? Sí, claro. Eso No, fui yo. no importa. Médica cautelar. No, Claro, es medida. la medida cautelar. Sí, sí, sí. A veces el corrector, nos juega una mala pasada. Nos juega una mala pasada. Bueno, por suerte no soy periodista. Que nosotros donde salió. Donde salió publicado, salió. Claro. No, sí, lo corregí en el papel yo, pero no. Bueno, la medida cautelar son medidas precautorias o soluciones provisorias, por supuesto que siempre son de carácter judicial y tienen por fin garantizar la eficacia de la decisión judicial de un proceso, de evitar la continuidad o agravamiento de un daño mientras dure el proceso. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Esto no significa una anticipación en la opinión del juez, aunque a veces pareciera que sí, no lo es. Son garantía de cumplimiento. Esto puede ser, ejemplos, un embargo, una inhibición de bienes, una anotación de litis, una suspensión de determinada actividad, una exclusión del hogar conyugal, yéndonos de lo civil y comercial, una prisión preventiva, ¿sí? Son medidas cautelares. ¿Por qué existen estas medidas cautelares? Como les digo, el fin es no agravar un daño o que se cumpla luego lo que puede más adelante suceder. Entonces, le presté 2.000 pesos, no me pagó. Lo demando y para asegurar el cumplimiento pido el embargo de su salario, de su casa, de su auto. No tiene ningún bien. Pido la inhibición general de bienes, que se anote cualquier cosa que quiera vender o comprar, salte ya no puede porque le debe a fulanito. Anotación de litis tiene que ver mucho con los inmuebles. Digamos, tenemos un lío con un inmueble y para que no venga el titular y me lo venda o me lo modifique, una anotación de litis, que es lo que va a saltar ante cada modificación o intento de modificación registral, es como una alerta que existe un proceso pendiente. Suspensión de determinada actividad, pensemos en ruidos molestos, en molestias, por ejemplo, de ese tipo. Entonces, suspendemos la actividad del comercio que hace un lío bárbaro al lado de los vecinos. O una actividad no reglamentada o la violación de un régimen de propiedad horizontal, por ejemplo. ¿Sí? Pasa mucho en los edificios que adentro del edificio, que es solamente para casas, ejercen determinada actividad, digamos, cualquiera sea ella, de las que más no podemos imaginar, la que menos. Bueno, se puede hacer una suspensión y lo que les digo, exclusión del hogar conyugal puede ser en cuestiones que tienen que ver con el derecho de familia.
Ahí está donde el famoso... Yo de derecho no sé nada, pero yo de estar en tribunales recuerdo, Sí. los abogados siempre mencionan al doctor De Lázari con las medidas cautelares, Sí, verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contra cautela, ¿no? eso es. Los 3 requisitos de la medida ¿Por qué cautelar. son los 3 requisitos? Verosimilitud en el derecho. No hay prejuzgamiento, pero tenemos que tener una mínima, los jueces tenemos que tener una mínima certeza, yo diría más que certeza, una sospecha debidamente fundada que las cosas son como el que me pide para dictar la medida cautelar. Verosimilitud en el derecho. Peligro en la demora. Si no lo embargo, el tipo se la lleva y no le cobro nunca más. Contracautela. La contracautela es, como es sospecha de que tiene razón y no certeza que tiene razón, déjame algo en garantía. Muchas veces la garantía que se requiere es real y otras veces, la mayoría de las veces, la garantía es personal. Es decir, te aseguro que lo que reclamo tiene que ver con la realidad y si no, pagaré sus consecuencias. ¿Sí? Entonces esos son los 3. ¿Y la garantía es la misma en el fuero civil que en el penal, por ejemplo, juratorio real? Claro, es la garantía que lo que te acabo de decir en otros términos es real o juratoria. Podríamos explicarlo porque por ahí no queda Claro, muy claro. la garantía real es pongo un bien en garantía de que Claro. lo que digo es verdad. Pido el embargo y pongo como caución real la mitad del departamento que tengo en calle 48. Juratoria, te juro, te prometo que estoy diciendo la verdad. ¿Sí? Hay garantías también que son en dinero. ¿Seguros de caución se pueden poner o es otra cosa? Está discutido, más complicado. Claro, es más complicado y está discutido porque además hay una consecuencia práctica, que los seguros de caución generalmente no cubren este tipo de contingencias. Estaba discutido en algunas cosas de derecho de consumo también. El seguro de caución es el seguro, bueno, como cualquier seguro, que responde ante el incumplimiento propio. El seguro de este tipo de seguro de caución, a veces las compañías de seguro hacen una cuenta de ingresos y egresos y le sale muy caro, le saldría muy caro al asegurado poder brindar un seguro con tanto riesgo de incumplimiento o con tanta incertidumbre. Medida cautelar. Lo que les dije rápidamente, el embargo, la inhibición de bienes, son todos esas medidas cautelares. Si quieren después podemos charlar alguna de esas medidas en particular. Y la otra que tenemos, que también se habla mucho, es el bien de familia, que es la siguiente. Lo puse a bien de familia. ¿Sí? Lo puse a bien de familia. Había una ley de bien de familia antes, ahora está descripta y legislada en el 244 y siguiente del Código Civil y Comercial. Es un instituto que tiende a la protección de la vivienda familiar, que cuando uno lo afecta impide la ejecución por una causa posterior a su inscripción, no anterior. Es decir, hago el trámite para inscribir mi casa como bien de familia para que no me ejecuten por una deuda que contraje hace 2 años. No. Si la constituyo hoy y tomo la deuda pasado mañana, sí sirve. ¿Sí? Es en favor del dueño y sus parientes, puede ser solo por un inmueble, por cada persona, y la inscripción debe estar en el registro de la propiedad inmueble del lugar en donde se sitúe el bien. Acá, lo importante es que el bien de familia va a transformar el bien en inejecutable, como les dije, pero previamente hay que constituirlo. ¿En favor de quién se constituye? De la familia más cercana. A veces hasta antes no se aceptaba, ahora se acepta que la familia sea uno mismo, digamos, que bien de familia y con quién vivir. ¿Eso a partir de cuándo fue? Conmigo y con el perro. ¿A partir de cuándo? Es una el nuevo construcción, código? Sí, y además es una construcción doctrinaria y jurisprudencial que tiende a esta modernización y a este cambio de paradigma entre la familia tradicional que conocemos desde siempre a la familia moderna, digamos, hoy. Como se ha dado, hoy no se le llama, para mí la utilización de las palabras a veces me parece curioso, pero es el cambio de paradigma.
Hoy no es más el derecho del niño y es el derecho de las niñeces, bueno, en este De las mismo, infancias. de las infancias, el derecho de las infancias, que a veces son cuestiones que hasta pueden ser discutibles. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con pasar todo al femenino, porque lo podés solucionar con el artículo, ¿sí? Claro. Porque si yo digo la juez, no le estoy quitando el género Claro. a la mujer juez. Me parece innecesario decir la jueza, igual hay que adaptarse, pero Depende de los ambientes, claro, donde se diga. lo que sucede en este caso es que a veces hay que tratar de no emparentarlo, la forma de hablar con la amplitud de los derechos. En realidad yo puedo decir la juez y después tener una visión de igualdad de género. En la justicia no hay idioma inclusivo. En la justicia es un órgano más, con lo cual hay muchas cosas que van penetrando, algunas con mayor lentitud, otras con menor lentitud. Pero en el ámbito judicial y en el ámbito jurídico, el idioma inclusivo ha tenido cierta repercusión. De hecho, nosotros recibimos escritos judiciales de abogados que utilizan idioma inclusivo. Se acepta, insisto, a riesgo de sonar desagradable, a mí no me parece lo más adecuado, pero Uno se pone la chapa de arcaico. en amplitud, claro, en función a la amplitud de los derechos. Sí, yo personalmente trato de no fomentarlo, porque además, si hablamos del lenguaje claro, hay escritos judiciales, yo le podría traer como ejemplo escritos judiciales que en el mismo escrito, en párrafos diferentes, en un párrafo es la X, en otro párrafo es el arroba, en otro párrafo es el E, es con E. Entonces hay que leer el escrito 4 o 5 veces para entender qué es lo que quieren comunicar, porque primero el arroba, después la X, y además a veces hay cuestiones que no se pueden pasar a inclusivo. Y como si dijéramos febrera, qué sé yo, o febrere. Hubo una encuesta que salió 60-40 que no Más, se acepta el más. inclusivo. Sí. En la población, no. En la población. Después, otra vez volvemos a lo mismo. Tiene mucho que ver los medios de comunicación, las instituciones intermedias. ¿Sí? Hoy, en instituciones intermedias se dictan cursos y cuestiones que utilizan el idioma inclusivo en sus publicaciones. ONG, muchos gremios. ¿Sí? Muchos gremios en la universidad. En la universidad. ¿Sí? Es lamentable. Disculpen, Sí, estamos para eso. Estuve participando en 2019 en un encuentro de escritores y me habían preguntado sobre eso, pero no está reconocido por la Real Academia. Sí, la lengua española. La Real Academia. Claro. Es una cuestión discutible, lamentablemente cada vez menos discutible, porque una u otra posición se imponen cada vez más. Para mí lo más natural ahora sería que cada quien pueda expresarse sin que sea, si yo digo la juez, que no sea que soy un arcaico, antifeminista, cuando todo lo contrario. De hecho, yo no pongo menos, en realidad a veces cedo, pero yo pongo la juez, pero la primera sentencia civil con perspectiva de género que salió publicada en la Corte Argentina la dicté yo, así que no es que una cosa o la otra. Pero bueno, bien de familia lo que les explicaba. En derecho comercial viene, ¿no? Sí. Derecho comercial. Bueno, derecho comercial tenemos
que son interesantes destacar, aunque sea rápidamente. Una es la noción de, a ver, lo tengo acá. Sí, Ahí, quiebra. No sé si tengo la quiebra primero o el concurso de acreedores. Quiebra primero. La quiebra. Tengo concursos y quiebras. Los concursos y las quiebras son procesos colectivos. ¿Sí? ¿Qué son los procesos colectivos? En donde un proceso abarca a todo lo demás. La quiebra es la situación jurídica en la que una persona o una empresa no puede hacer frente a sus obligaciones, que sean exigibles económicamente, por supuesto, que es el pasivo, por carecer de recursos o ser menores estos que las deudas. El pasivo, activo y pasivo. Tengo más pasivo que activo. Ahora, el eje central va a ser la impotencia patrimonial, que técnicamente ustedes pueden escuchar que ya entró en cesación de pagos. Independiente entró en cesación de pagos. ¿Sí? O está en estado de insolvencia. Requiere que la importancia o que la impotencia para cubrir las obligaciones tienen dos características. Primero, que sean generales y después permanencia. No que sea una cuestión del deudor caprichosa de no le pago a este y le pago a aquel. Esa no sería una situación de insolvencia. Y además una permanencia, es decir, ¿cuándo se generó? Después en los procesos se fija, ¿cuándo se generó el estado de cesación de pago? Bueno, dejé de pagar hoy la luz, mañana el gas, pasado mañana los proveedores, traspasado al que me trae el agua, ahí entré en cesación de pagos. Requiere de una resolución judicial, por supuesto. Eso le iba a preguntar, no se declara uno mismo. Uno puede pedirlo por sí mismo judicialmente, pero no es que vamos a ir, volvemos a lo mismo, dejé en la relojería el reloj para que me cambie la pila y me dice no te lo devuelvo porque la verdad entré en quiebra. Y quien dice no, yo te lo digo porque recién pasó el del agua y no le pagué. No, requiere una resolución judicial. Y esta quiebra, mediante este juicio de quiebra, va a verificar la totalidad de los activos que haya, que tengo para pagar, y la totalidad de los pasivos que vamos a reconocer, y en función a eso se va a liquidar todo lo que haya para pagarle a nuestros deudores. Se va a pagar por un orden de privilegio, se va a pagar prorrateadamente. Hay un montón de es decir, el orden es cesación de pagos, quiebra y concurso. No. Concurso verificación. Y quiebra son dos cosas diferentes. Eso, perfecto. ¿Sí? Una quiebra pueden hacer como quiebra. Ahora, una quiebra pueden hacer como concurso. Por lo siguiente. Claro, por lo siguiente. Porque puede ser que no estoy en el horno 100% quiebra. Estoy tecleando. Me presento al concurso de acreedores. Y ahí sí pido yo concurso de acreedores. Si viene un tercero, pido la quiebra de Leandro Vanegas. Puede ser persona física o jurídica. La persona física también puede quebrar y puede pedir sobre ella. Ahora, el concurso de acreedores es otro proceso colectivo en donde ¿cuál es la diferencia? Quiero salvarme. Estoy en el horno pero quiero salvarme. Concurso preventivo del Club Gimnasia de La Plata, por ejemplo. No quiebro, debo un montón, me cuesta un Perú pagarle a todo el mundo, concurso de acreedores. Vengan todos los acreedores. Decimos qué acreedores son los reales, cuáles están inventados, cuáles están exagerados, les digo lo que tengo y vemos cómo les pago. Sí, que incurran prejuzgamientos ni nada por el estilo, pero siempre en los clubes, sobre todo vos que hiciste deportes, está el tema de la verificación de deuda, y a veces pasa que había contratos millonarios, deuda millonaria, y había mucho palabrerío y poco escrito, y cuando iban a verificar... Por eso le digo, concurso de acreedores, debo un montón, vengan y vemos que es verdad y que no es verdad. Y ahí pasamos el rastrillo. Pasamos el rastrillo y les digo lo que tengo y qué les propongo para cumplir. Claro. Les propongo, les puedo pagar así, así y así. Claro. Los acreedores van a tener que aceptar en una mayoría que va a depender, es técnico, pero la mayoría de los acreedores tienen que aceptar. Si la mayoría aceptan, ese concurso se homologa y empieza a pagar el deudor. Si no se homologa ese acuerdo y no llega a la conformidad de los acreedores, quiebra. ¿Sí? Por eso, la quiebra pueden hacer
como quiebra o pueden hacer como consecuencia de un fallido concurso de acreedores. ¿Sí? El concurso de acreedores, finalmente, ¿cómo va a ser? Vengan todos, obviamente va a tener quita o remisión o las dos cosas, es decir, che, te debo 10, pero o me voy a la quiebra y te pago 0, o te pago 8, pero de más en 5 años. Más o menos así funciona el concurso de acreedores. Y tiene como principal fin la continuidad de la empresa, buscando soluciones económicas y pudiendo evitar la quiebra. La quiebra, hay una figura que es relativamente, no tan nueva, pero relativamente nueva, que es la quiebra con continuidad. Pero es la excepción, la quiebra es quiebra. Quebraste. En el Club Racing hubo quiebra con continuidad, ¿o no? Claro. Lo que pasa es que Racing tuvo una ley que se llama la Ley Racing, que es para entidades, para que las entidades deportivas sin fines de lucro no quiebren. Antes de eso no existía una ley. De hecho, si ustedes, yo soy hincha de Racing, así que por eso me acuerdo, cuando le decretaron la quiebra a Racing, ese fin de semana Racing no jugó. Claro. O sea, sí. No existía. Racing ha dejado de existir, dijo el síndico Ripoll. Sí. En realidad no era técnicamente verdad porque no estaba firme, faltaba la apelación. Concurso de acreedores y quiebra. Tenemos otro, que es, a este le tenemos miedo, el remate. ¿Sí? El remate otra vez es un procedimiento. Hay dos clases de remate, por eso le pongo extrajudicial o privado. Tenemos el remate. El remate extrajudicial es más fácil. ¿Vieron? Adrián Mercado, subastas online. Adrián Mercado, ¿qué hace? Hace subastas judiciales. ¿Qué pasa generalmente en las subastas extrajudiciales? En las subastas extrajudiciales es, por ejemplo, tal empresa renueva la flota. Tal empresa tiene exceso de stock y necesita dinero líquido. Entonces, sin ser deudor de nadie, dice, los remato al mejor postor. No es el mismo que en el caso judicial, que va a ser generado por una deuda impaga y que genera la venta, entre comillas, en realidad sería la subasta forzosa. No me preguntan si quiero o no. Remato. Una orden judicial. Una orden judicial que fija el remate, fecha de subasta, y la subasta, el acto de subasta es el que va a hacer efectivo el remate. La subasta, ¿qué es? Es ponerle un precio mínimo a la cosa y ofrecerlo a la generalidad de la población. Y ahí el mejor postor gana. ¿La base la fija el juez a sugerencia del martillero? La base la fija el juez a sugerencia del martillero. Antes era más evaluación fiscal, ahora como la evaluación fiscal ha quedado muy desfasada, es a tasación generalmente. Obviamente que en los dos casos de remate se pueden conseguir cosas mucho más baratas porque no es que es te vendo mi auto 2016 y te pido X. Es decir, te vendo mi auto 2016, el mínimo es esto, después el máximo es lo que paguen. ¿Sí? Entonces, el remate tiene esas características. ¿Sí? Para que el remate judicial se haga efectivo, acuérdense, tiene que existir el acto de subasta, que es en donde el mejor postor se va a llevar el producto y va a ser el Hay un acto, ahora, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay un registro de subastas electrónicas y se hace electrónicamente. Es decir, la subasta que conocemos como tal, en la provincia de Buenos Aires no existe más eso de levante, que hasta no hace mucho tiempo existía. Es en una sala de audiencia, fueron muy comentadas durante mucho tiempo. Claro. Me quedo ahí. Claro. O el SOR, bueno, es para evitar interferencias. Claro, muy diplomático. Estuve elegante, ¿no? Perfecto. Para evitar interferencias. Las subastas electrónicas se supone, echa la ley, echa la trampa, pero se supone que tiene mucho menores interferencias o que la interferencia es mucho más dificultosa. Doctor, sí, pero nosotros, la Corte de la provincia tiene de los sistemas informáticos más de tribunales de los más desarrollados del país. Sí. De hecho, la pandemia
a nosotros en la provincia de Buenos Aires nos agarró absolutamente robustecidos, y a otros organismos, por ejemplo la Justicia Nacional, vieron que la televisión decía, la justicia hace 6 meses que no trabaja. Ellos, nosotros por ejemplo en 2020 no tuvimos feria, en feria de invierno la suspendió la Corte para que sigamos tratando los temas urgentes con el aislamiento social preventivo y obligatorio, porque ya teníamos un montón de desarrollo. Lo que terminó de desarrollar la Corte es que el escritorio remoto, digamos que es poder trabajar de casa en la computadora de tribunales, sea más ágil. Pero después había mucho desarrollo. Y la provincia de Buenos Aires es pionera en cuestiones relativas. Yo quería preguntarle si hay deudas que prescriben o si las deudas prescriben. Sí, las deudas prescriben. Ahora, las deudas prescriben, como hablábamos, por el mero paso del tiempo, sin reclamar. Una vez que esa deuda se reclamó, no va a prescribir. ¿Sí? La prescripción, dependiendo del tipo de deuda, va a ser ahora en 5 o 10 años generalmente, dependiendo el título del cual se trate. Y hay deudas que pueden estar totalmente prescriptas y hay deudas, por ejemplo, en cuotas que pueden estar parcialmente prescriptas. Ahora, yo no les expliqué para ahondar la prescripción, porque hay distintos términos de prescripciones, distintas obligaciones. Por ejemplo, la cancelación de la hipoteca tiene una prescripción dependiendo código viejo o código nuevo, hasta 30 años. ¿Sí? Ahora, una deuda común prescribe muchísimo antes. Una vez hecho el reclamo judicial ya no prescribe. Puede caducar el juicio. Conceptos en derecho de familia. Eso es lo que les decía, que estamos acostumbrados a ver en la televisión, en los diarios, en la radio, y ustedes mismos, a desarrollar conceptos de derecho penal, pero casi siempre, como quien no quiere la cosa, tiramos cosas de familia. ¿Por qué? Porque obviamente es lo que tiene que ver con la vida nuestra común de todos los días. Nosotros somos los civiles y comerciales y de familia, somos orgullosamente la justicia ordinaria, la de todos los días, la que solucionamos problemas del hombre de a pie. No resolvemos la cuestión de la corrupción y la mega estafa, ni sobre delincuencia y cárteles, sino la justicia común. Por eso vamos a hablar y vamos a decidir sobre responsabilidad parental, sobre violencia familiar, sobre con quién se quedan los chicos, quién se queda con la casa después del divorcio. ¿Sí? Cuestiones que para la sociedad, si mirás de arriba a la sociedad, decir esto es menor. Ahora, para la vida particular de uno es mucho más importante que el juicio de vialidad o el de OTESUR y los otros. Bueno, la responsabilidad parental. Primero, el Código Civil y Comercial nuevo ha mejorado un montón toda esa técnica, nos ha dado un salto de calidad en una visión tradicional que teníamos. Antes hablábamos de patria potestad, ¿sí? Que ahí sí podemos decir que la modernidad nos ha dado, hasta desde el punto de vista de los términos, una modernización, para la redundancia. La patria potestad era ya como término un concepto que nos quedaba anticuado y que ponía en cabeza de el padre, el que manda, el grosso. ¿Sí? Y ahora, con responsabilidad parental, hemos logrado equilibrar un poco la cuestión. Porque la responsabilidad parental ya no es solamente derechos o solamente obligaciones, sino que es el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los progenitores, a ambos progenitores, sobre la persona y bienes del hijo. ¿Para qué? Para su desarrollo, para la formación integral y para todo, en realidad. El centro de la responsabilidad parental ya no va a ser la patria potestad, el padre, va a ser el chico. ¿Sí? El centro de la responsabilidad parental van a ser los derechos del niño
que me llama el derecho niño, niña o adolescente, el derecho de la niñez y la adolescencia. Las resoluciones judiciales que tengan que ver con los chicos, ya el principal motivo de la resolución tienen que ser los chicos y no los padres. Digamos, pasa un montón. Es decir, no, me lo llevé, nos separamos con mi marido o con mi mujer y me lo llevé a Goya Corrientes porque me salió un laburito. Bueno, a partir de la responsabilidad parental hay que ver el centro de vida del chico, la escuela, sus amistades, sus intereses, el contacto con ambas familias, no solo con el padre y la madre. Entonces, el centro va a pasar a ser el niño a partir de la... Y por ejemplo, ¿se lo escucha al niño también cuando...? Sí. Nosotros, los jueces, tenemos no solo el derecho, sino la obligación de escucharlos, ¿sí? Y por lo menos se tiene que escuchar una vez, se dice judicialmente. Nosotros, yo soy camarista en segunda instancia y generalmente los volvemos a escuchar, porque además, esta es otra cosa. Cuando hablamos de sentencia firme, ¿se acuerdan hace un ratito? Sí, sí. Acá las sentencias en varias materias de familia, no en todas, se llama que no causan estado, que es decir, esas sí son modificables. ¿Por qué? Porque se pueden modificar las condiciones. Digamos, ¿se puede modificar una sentencia de divorcio? No, me divorcié, ahora la semana que viene me desdivorcio. No. Ahora, ¿se puede modificar una cuota alimentaria? Por supuesto. ¿Se puede, para más o para menos? ¿Se puede modificar el ejercicio de la responsabilidad parental en cabeza de uno, que el chico viva en un lado, que viva en otro? Sí, por supuesto, cuando cambian las condiciones. Es más, en el mismo proceso puede haber resoluciones que si uno las pone a la par sean contradictorias. Que hoy digamos A y dentro de 2 años digamos Z. ¿Sí? ¿Pero por qué? Tienen que haber cambiado las condiciones y vamos a tener de nuevo que el niño va a ser el centro de todas estas cuestiones. Y también aparece lo de las familias ensambladas. Exactamente, que ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el padre afín, con un montón de cuestiones. El cuidado personal. Es medio rudimentario el cuadrito, discúlpenme, pero... No, sí. El cuidado personal es el conjunto de deberes y obligaciones de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo. Siempre digo lo mismo: responsabilidad parental, cuidado personal, deberes y obligaciones. No solo deberes, no solo obligaciones. Hay distintas modalidades. La modalidad puede ser unilateral, la ejerce un solo padre, prescindiendo del otro. Es absolutamente excepcional, limitada en el tiempo y desaconsejable, salvo el caso particular. O compartido, ambos padres, que puede ser, esto es caso de separación, ¿no? Indistinto o alternado. ¿Qué propone la ley? Si se llevan medianamente bien, meter indistinto. Que el chico vaya, venga, que el niño o niña vaya, venga, y que los padres tengan una comunicación fluida, aunque se haya terminado la relación de pareja. Como segunda opción, y alternado, pero que siga siendo compartido. ¿Qué es alternado? Vivo 4 días con papá, 3 días con mamá. Vivo una semana con papá, una semana con ¿Ahí mamá. eso se puede alterar por el interés superior del hijo o hija? Eso va Que a estar... diga, me siento incómodo yendo 4 veces a por supuesto, papá. Claro. por supuesto, eso puede ser. Ahora, el interés superior del niño no es aceptar la opinión del niño como tal. Dice, no, la verdad que mi viejo es una porquería, no lo quiero ver más. Bueno, hay que ver en qué contexto lo dice el niño, con qué alcance, ¿sí? Porque además, en las relaciones de familia tenemos que muchas veces hay operaciones, digamos, Sí. de padre, madre, familia detrás, que a veces es complicado. Tienen psicólogos para... Tienen cuerpo técnico, los juzgados tienen cuerpo técnico, y además echamos mano siempre del servicio local, que en las localidades es muy importante, porque es digamos, la primer red de atención ante este Que eso es algo donde en el periodismo no fija... perdón, no. El servicio local, que sería, perdón. Es la primera red donde ante problemáticas de familia el Estado va a acudir. Está bien. El servicio local es el que está ahí nomás. Sí. Y cuanto más te alejas de las ciudades grandes, va a ser el que más cerca va a estar. Claro. Vos decís, en La Plata es una ciudad grande, el servicio local va a ser importante. Ahora, vas a ranchos, el servicio local
la mujer que tiene problema con el marido porque Sí. el marido la golpeó, lo primero que hace va a la comisaría de la mujer o al servicio local a que le den una mano. Entonces el trabajo del servicio local es súper importante y es, digamos, de carácter extrajudicial. Después la ¿Qué puede justicia... ser la municipalidad o algún organismo? El servicio local generalmente depende de las municipalidades y son un organismo interdisciplinario de, en realidad se llama sanitarias. servicio local, dependiendo del servicio local de protección a la víctima de violencia familiar, niños, etc. Que a veces tienen que resolver problemas urgentes y recontra complicados. No sé, conseguir un hogar para una mujer golpeada, el tema de alimentación, y Exactamente. no tiene mucho presupuesto ni estructura. No. Y no, el periodismo no se mete mucho Bueno, con eso. y después la justicia también siempre tiene que decidir en condiciones inadecuadas, digamos. Muchas veces la justicia en los casos de familia tiene que decidir entre dos posiciones que ninguna de las dos es la ideal, o tres posiciones en donde ninguna de las tres es ideal. Ahora, los jueces podemos fallar, por supuesto. Ahora, ¿tenemos que tomar todos los recaudos? Sí. Otra cosa, que volvemos a la pregunta que vos me hacías hoy. La presión mediática, social, ¿tiene que afectar a nuestras decisiones? No, porque vamos a terminar complicando al menor de edad. No, porque si no, si yo digo que se quede con el padre, me van a denunciar y me van a destituir después. Si es lo que corresponde, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí? A veces lo que es desaconsejable es hacer sin más o estereotipar, que es lo que veníamos hablando, lo que pasó con el caso Lucio Dupuy. Es decir, no, el estereotipo al revés, ¿no? No, son buenísimos. Sí. No, en realidad es indagar con la mayor profundidad posible y ahí tomar la decisión que consideremos correspondiente. Imagínense que la decisión correspondiente llega a veces hasta institucionalizar a chicos menores de edad, Lamentablemente. con lo que se imagina que eso significa. Así que imagínense si esa es la solución, mejor las anteriores que existen. Pero entonces es el régimen de cuidado personal. Vamos a la siguiente, que es lo que hablábamos de las familias ensambladas. Progenitor afín. También de la nueva legislación, que era cuando éramos chicos los padres separados. ¿Qué es lo primero que le decía el hijo de la mamá o el hijo del papá? Callate que vos no sos mi viejo. Sí. ¿No? Bueno, ahora eso también se ha modernizado porque también la estructura de la familia ha cambiado, para bien o para mal, eso es materia opinable, pero ya las parejas tradicionales, seguramente cuando nosotros íbamos a la escuela, cualquiera de nosotros, el hijo que sus papás estaban separados era conflicto porque si no era el único. Sí. Ahora es al revés. Sí. Entonces, el progenitor afín es algo central. ¿Quién es el progenitor afín? Lo digo muy ruinmente, ¿no? El novio de papá o de mamá, ¿sí? Que va a vivir con el menor, que va a tomar decisiones, porque vivimos los dos puntos. Che, nos vamos a dormir a las 9. No le podemos quitar esa decisión. Bueno, ahora eso está consagrado por la ley. Entonces, más técnicamente, lo escribí más técnicamente, ¿no? Es el cónyuge o conviviente de quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño, niña o adolescente. Debe cooperar debe cooperar a la crianza y educación de los hijos del otro, y está facultado a tomar decisiones de urgencia y la de, digamos, mero trámite, lo que les contaba. Sí, la computadora a las 12 de la noche no. Tiene obligación alimentaria de carácter subsidiario, es decir, ha penetrado tanto la situación del progenitor afín que ante la separación, si no hay otro, puede estar obligado a cumplir con una cuota alimentaria de carácter excepcional y limitado, no como el padre biológico, adoptivo o lo que fuera. Llega a ese punto y es subsidiaria. Por ejemplo, supongamos el ejemplo, una mamá donde el padre no reconoció el hijo, o la madre que decidió ser madre sola,
que tiene una pareja, se separa de esa pareja, bueno, puede ser, se le puede pedir una cuota Bueno, eso no estaba en alimentaria los que se planes. llama de emergencia. No sé. Por ahí. Bueno, Bueno. violencia. Progenitora, violencia familiar o de género. Bueno, acá, ¿por qué le pongo familiar o de género? Porque son leyes distintas, porque una cosa es la violencia familiar y otra cosa es violencia de género, pero estamos hablando de violencia igual, con un concepto que con un hilo conductor. No es la violencia entre dos personas solamente, sino una violencia de alguien que ejerce un poderío de cualquier tipo sobre otro. ¿Sí? Entonces, tanto la violencia familiar como la violencia de género es en oportunidad de, no es salí de jugar a la pelota y me agarré a trompada con el del otro equipo, es otro tipo de violencia. Por supuesto que es reprochable, pero este es otro tipo de violencia que requiere de una protección más activa del Estado. Es todo acto u omisión, las omisiones también son violencia, no solo la violencia es el golpe, el insulto, sino la omisión puede ser del extremo de no presto alimentos, de no colaboro en la enfermedad, a la falta de apoyo económico, ¿sí? Acción o omisión cometida por algún miembro de la familia, en el caso de violencia familiar, en una relación de poder, que es lo que les comentaba, sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica, libertad y el derecho al pleno desarrollo de la familia. Comprende la violencia física, hay cuestiones que no requieren de explicación, sexual, psicológica, económica y simbólica. La simbólica a veces es más difícil, porque la violencia simbólica es como pongo ahí, es caer en estereotipos, pero es a veces bastante parecida en términos prácticos a lo que se reclama como violencia psicológica. Y la violencia económica es lo que le digo, el que tiene el poder del dinero, que lo maneje de forma despótica, de modo tal que ejerce un señorío, una relación de poder ilegítima sobre el otro. Te doy y te quito. Cállate porque te vas de acá y acá pago yo. ¿Sí? Violencia económica. ¿Sí? Y esto lo vamos a hacer como yo digo, porque el alquiler lo pago yo. ¿Qué banco? Violencia económica. ¿Qué banco? Sí. Apagar la estufa, que acá el gas lo pago yo a fin de mes. Violencia económica. Bueno, violencia física, sexual ni hablar, violencia psicológica y la violencia simbólica tiene que ver con lo mismo. Cállate vos, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? O siempre el mismo ordinario. O las limitaciones que se pueden generar a la mujer en su condición de tal. ¿Sí? A veces está sobreutilizada, pero como ejemplo, el techo de cristal. Es decir, bueno, la mujer llega hasta acá, no se ve dónde está el límite, pero no puede ir más allá de esa X jerarquía. Bueno, eso puede nacer en un ejercicio de violencia contra la mujer. Es decir, el atentar contra la igualdad es una forma de generar violencia. Bueno, ¿cómo venimos? Perimetral y ya estamos sí. medio sobre. Bueno. Si quiere abreviamos. Sí, lo que podemos hacer es terminamos si querés con lo de familia y después en algún momento o les paso el resto. Sí. Porque no vamos a llegar a todo. Perfecto. Civiles. No, y acá yo les hago algunos términos. Y si en la facultad hay que cursar como 4 años, ¿no? Sí, De la claro. parte civil, así que 4 o 5. Claro. Toda la carrera. Sí. Bueno, vamos al próximo que les digo que también tiene que ver. Tiene que ver. Estamos con la perimetral. ¿Qué es lo que hablamos? Se hizo el vivo, le clavé una perimetral, dicen. ¿Vieron? No, y le puse la perimetral. No. Nadie judicialmente se pone la perimetral. Y la perimetral es un orden de restricción, fundamentalmente. ¿Sí? Se llama perimetral porque generalmente se pone un perímetro al cual el agresor no se puede acercar. Sí, pero tiene que ver con un montón de cosas. Es la orden judicial
de prohibir el acercamiento al agresor o agresora a las proximidades del lugar de interés de la víctima. Esto es, y a veces es muy difícil de cumplirlo. ¿Por qué? Porque no te puedes acercar a 200 metros de mi casa, pero no te puedes acercar a 200 de mi trabajo, no te puedes acercar a 200 del gimnasio al que voy, no te puedes acercar, ¿sí? Ahora, eso genera una complicación muy grande. Un caso real en tribunales. Había dos personas que ejercían el derecho, abogados en el mismo departamento judicial. Entonces, una parte se presentó diciendo: no quiero que venga a votar porque yo soy autoridad de mesa, en el acto eleccionario del Colegio de Abogados. ¿Hasta dónde llega la perimetral? ¿Sí? La orden de perimetral o exclusión. Además, la perimetral va a tener otra cosa. Puede incluir medidas cautelares, que es lo que le pongo. Exclusión del violento del hogar conyugal. Es decir, no solo la perimetral, sino agarra un bolso y andate a donde puedas. ¿Sí? La orden de exclusión del violento del hogar familiar, que siempre también va a ser con carácter de cautelar y provisorio. Prohibir el acceso a la propiedad. El orden de reintegro a la víctima. A veces el violento logra que la víctima se vaya. Bueno, mediante una orden judicial puede hacer que las cosas se inviertan, digamos, que la víctima vuelva al lugar y que el que se vaya sea quien ejerció la violencia. Y son siempre medidas cautelares limitadas en el tiempo. Entonces, esto, cuando nosotros vemos, hay muchas cuestiones que terminan en temas penales o en temas de interés periodístico que arrancan con un conflicto familiar muy grande, ¿sí? Hay miles de ejemplos en donde terminan en cuestiones penales, no, porque tentativa de homicidio, exhibió un arma por violación de la perimetral y el otro día salió en la televisión que unos policías salvaron a una mujer que el tipo de violación de la perimetral la quería matar. Bueno, esa es perimetral, etc. Y la incapacidad, esto también es un término. A ver, la incapacidad tiene que ver con la imputabilidad en algunos casos, en los términos penales, pero cuando una persona es incapaz, ¿sí? Porque además acá también tenemos que tener un cambio de paradigma. Antes el incapaz era el loquito, lo declaran incapaz y ya nos apoderamos, el curador, el representante legal se apodera de sus cosas y el incapaz no puede hacer nada. Bueno, ahora eso ha cambiado con el nuevo código, con las diferentes leyes. Primero, la capacidad de algo, y ahí podía proceder el divorcio. Me quiero divorciar de Pepito porque me engañó, adulterio. Me quiero separar porque me maltrata. Me quiero separar por lo que sea, por las cuestiones que había cuestiones en el código y además que a veces algunas eran muy difíciles de probar. Yo siempre decía cuando en los cursos de Derecho de Familia, el adulterio, la infidelidad, a veces es fácilmente, bueno, ahora con el teléfono, todo eso, pero antes, ¿cómo? Y ahora había un antecedente en la que nos hacían estudiar en la facultad, que era la mujer lo había enganchado y le sacó una foto entrando en un hotel de alojamiento, el tipo con la mujer. Y el tipo se presentó y dice que haya entrado no significa que le haya engañado. Para la dificultad de la prueba, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el código nuevo? Es decir, está bien, el código viejo que decía, si se requiere de 2 para casarse, tenemos que requerir de 2 para divorciarse. Ahora, ¿qué dice? Como son actos personalísimos, la ley no me puede obligar a estar casado. No quiero estar más casado. Se presenta uno solo, divorcio por presentación unilateral. ¿Eso con el nuevo código aprobado desde hace? Con el nuevo código, sí. Lo único que el trámite va a ser que lo anoticien al otro. Pero no es más que la noticia. La noticia pueden discutir sobre los bienes, que lo van a seguir discutiendo después del divorcio, pero el divorcio, dice, me quiero divorciar, listo, me divorcié. Obviamente que tiene que estar notificada la pareja. Se tiene que notificar y se tiene que inscribir, como siempre. Todas las cuestiones que le hacen al
cuestiones de Estado, se inscriben en la partida de nacimiento, de matrimonio, ¿sí? Lo que se como llamaba divorcio. antiguamente nota marginal. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el acta de casamiento de ustedes, Sí. va a estar el acta así, va a haber un cuadradito arriba que tiene el nombre de ustedes dos. Sí. Puede estar en el margen derecho o en el izquierdo. Y abajo una línea de puntos, bueno, ahí es para notas marginales. Divorciados en tal fecha. Nulidad de matrimonio en tal fecha. Y etcétera. Así que... ¿Y hay un número para eso? ¿De cantidad? Sí. No, porque después cuando te volvés a casar es otra partida. Así ¿Viste, ya viste está. que antes el Cuatro, DNI, casi DNI para llegas. votar te ponían el sellito, No. que a algunos no le alcanzaba, tenían que hacer el No, encimado. casi llega. No necesitaba A mí eso. me llamó la atención un tema como para un ejercicio periodístico, el tema de la compensación, ¿no? Que viene con el De la tema del compensación divorcio. económica. Bueno, a partir del nuevo Es un código, tema. la cuestión patrimonial es muy compleja, pero más clara. Porque acá, primero, la división de bienes entre gananciales y propios, ¿sí? Que compré en el matrimonio y que traigo de antes, esa división. Después, si yo elegí a partir del nuevo código el régimen de ganancialidad, que es el que todos conocemos, o el de comunidad de bienes, o el de separación de bienes, que hay la posibilidad de que hoy se haga ese régimen, digamos, no, nos vamos a casar pero cada uno lo suyo. ¿Sí? Y dentro de eso, a partir del divorcio tenés la posibilidad de lo que se llama la compensación económica, la posibilidad de alimentos posteriores al divorcio y la posibilidad de la división de bienes común y corriente. ¿Qué diferencia tiene rápidamente cada una de ellas? La división de bienes es decir, compramos la casa entre los dos, 50-50. Ahora, la otra es, cuando nos casamos nos pusimos de acuerdo que vos ibas a trabajar y yo me iba a quedar cuidando a los chicos. Vos trabajaste, te convertiste en gerente de la multinacional y yo estoy fregando el piso. Porque claro, porque uno estuvo haciendo... Tengo 50 años y quiero salir al mercado laboral y con 50 años se me va a hacer muy Eso complicado. es un lindo título para una nota. Te di los mejores años de mi vida, tiene un precio, ¿de acuerdo? Es- Con, pero ¿no? que Porque es se dijo en así. un Las fallo. mujeres los jugadores Pero de que antes no fútbol. eras... Antes, Me fui con vos a Tanganica. claro, te acompañé, yo dejé de ejercer tal cosa para que vos triunfaras. Exactamente, y eso es la compensación económica. Entonces, es decir, la compensación económica tiene que ver con la celebración y el ejercicio del matrimonio. Y que esa disparidad tan grande sea el momento del divorcio. Ahora, si no hay disparidad, no hay compensación. Ahora, si hay disparidad, ¿toda disparidad genera compensación? No, alguna disparidad, porque se casó, estaba lleno de guita el tipo y se casó con alguien que no tenía. O la mujer empresaria, exitosa, que heredó un montón de propiedades, se casa con una persona que tenía muy poca propiedad. Claro, el chofer de la empresa. Cuando se divorcian, el chofer dice, pero ella tiene 10 propiedades, yo 0, compensación económica. No, porque ella ya tenía las 10 propiedades y vos ya tenías, igual tenías 0. Todo eso es en caso de casamiento legal. Se está No interiorizando en... mucho. Sí, mira, Sí, mucho, se me está interesa mucho interiorizando eso. mucho. No por... Usted está preguntando mucho, No, señora. no, es- no quiero atrasarme por el tiempo. Casamiento legal y unión convivencial. Eso me salía. En caso de unión convivencial también se También. puede. Porque ahora la unión convivencial está para ¿La unión registración. convivencial es igual a casarse? Casi. No es igual. ¿Cuál es el...? No, el casamiento es el casamiento como conocemos todos. La unión convivencial es reconocer hasta el registro la relación de concubinato. ¿Sí? Digamos, sería el intermedio, es decir, no nos casamos pero reconocemos. ¿Se acuerdan Sí, antes porque que no era lo tienen el certificado de convivencia? Sí, Sí. che, para que me cubra la obra social, Claro, vamos a para la obra tribunales social, claro. que digan que vivimos juntos. Esa es la unión convivencial. Sí. El casamiento es todo el cúmulo de derechos y obligaciones que trae el ejercicio de la aptitud nupcial, digamos. ¿Sí? Y además el casamiento es a partir de hoy, la unión convivencial puede ser una especie de reconocimiento sobre una cuestión de hecho que venía con anterioridad. Doctor,
Entre el matrimonio civil y el matrimonio laico, ¿cuál es la diferencia? Lo que sería por iglesia y lo que sería civil. No, en la iglesia. Claro, que la iglesia tiene únicamente límites en lo que tiene que ver con el credo. El casamiento válido, en realidad, el casamiento civil y legal. El casamiento por iglesia es, en la iglesia que sea, es la pertenencia a la religión y someterse a ella. Digamos, vos vas a la religión católica y te dice, che, el divorciado no se puede volver a casar. Y vos vas al registro civil y el divorciado se puede volver a casar. Bueno, doctor, no sé si yo le agradezco mucho y le cedo la palabra a Hugo. La verdad que yo estoy muy reconfortado, solamente no haber tenido más público, pero la verdad que ha sido brillante la exposición. Me saqué muchas dudas y tengo que volver a estudiar por lo que veo, porque le erré en alguna. Excelente. Sí. Una que me quedo es la de cámara Gesell. Sí. ¿Qué nos puede hablar respecto de cámara Gesell? La cámara Gesell es un sistema por el cual se utiliza a víctimas de menores de edad de una locación física en donde se puede trabajar sin la presión de profesionales externos, digamos. No se pone al niño a ver, haceme un dibujo y están psicólogos, psiquiatra, todo ahí mirando. Sino la cámara Gesell es que vos podés mirar y podés sacar conclusiones, pero sin estar en el mismo lugar. Es el ejercicio de la cámara Gesell. ¿Sí? Se usa mucho en lo penal, en lo civil se usa bastante menos. En lo civil tenemos más contacto directo, cuerpo a cuerpo. Escucho al niño, las pericias, citamos a los peritos, citamos al asesor de incapaces, de menores incapaces. Y eso. Bueno, doctor, la verdad que nos clarificó muchísimo, así que lo despedimos con un aplauso. ¿Cómo no? Bueno, yo les agradezco.